festejo o este brindis que vamos a hacer ahora va a ser con agua, pero con todo el amor y con todo el respeto a mi profesor, Enrique Burón, que publicó su libro Azul. Así que vamos a brindar, mirándonos a los ojos, como dicen la gente que sabe. Bueno, Enrique, a ver, después de muchos años, bienvenido al programa. Gracias. Sale a la luz, cualquier persona puede comprarlo, el libro Azul de decodificación biológica. Supongo yo que esto fue pensado, meditado. No creo que haya sido fácil. No. Para nada. Pero ¿qué es lo que te disparó a entender que ya es el momento que va a llegar a quien tiene que llegar? En realidad hay dos razones, una un poquito más mundana que otra. Creo que ya estamos en un proceso de alcanzar que esta información llegue más fácilmente a la gente. Antes el libro, la primera versión, que era una versión casera que habíamos hecho para mis alumnos exclusivamente, era porque, bueno, terminaban, sabían cómo manejar la información que está en el libro. Luego, desgraciadamente, hubo mucha gente que llevó esto a muchos lugares y mi gran preocupación, es decir, fotocopió, hizo. Y a mí mi gran preocupación era que hubiera alguien que quisiera editarlo sacándole los créditos a los decodificadores tal como yo los había puesto, ¿no? Porque no es un libro que yo solo escribí, es una recopilación de varios decodificadores. Entonces, para evitar eso lo saqué. Sí se necesita saber cómo funciona el libro. El libro no está el curso, el libro es un libro de una suma, una recopilación de decodificaciones por una gran cantidad de enfermedades o parte del cuerpo, pero se necesita saber cómo usar esa información. En realidad, yo creo en forma personal, después de haber hecho muchos cursos contigo, muchos niveles, ¿no? Que el libro lo único que da es una orientación a saber y a suponer de dónde puede venir o disparar una enfermedad. A suponer, nada más. Sí. Es una guía, no es un libro de cocina. Son muchas, claro, las causas que un ser humano puede tener para disparar la enfermedad, ¿no? Y me gustaría entrar de lleno a un tema que lo das y no prestamos tanta atención los alumnos, y vamos a empezar de bien lejito, de cuando se forma el bebé. ¿Qué pasa con las emociones de esa mamá? ¿Qué pasa con las emociones de ese papá en el momento de que se dispara y que se juntan las células para formar el bebé? Que nadie tiene la conciencia, o tiene por lo menos la sapiencia, de que esto, aunque sea una violación, también hay una historia importante dentro de las enfermedades futuras que pueden venir, o de la vida de la criatura. ¿Vos te referís a una violación? A una violación me refiero a los cálculos que se hacen 9 meses antes o 18 meses antes, de saber emocionalmente qué le pasa a su mamá y a su papá para poder engendrar ese bebé, ¿no? Que nos vamos a los cálculos matemáticos que nos enseñás en realidad, ¿no? Que son los ciclos de vida. Quisiera que hablaras un poco de esto, porque uno tiene un bebé, se enamora, se casa, tiene su bebé y se olvida que antes de esta historia hay toda una historia vivida, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Sí, bueno, eso hay que dividir en dos partes. Sí. Uno es lo que se refiere a todo el bagaje que venimos cargando de nuestros ancestros en nuestro ADN, ¿no? Creo que ya lo hemos hablado de esto, que en el ADN viene toda la información de todos los conflictos no resueltos de nuestros antepasados. Hay un momento, en el momento en que el bebé es gestado, incluso un poquito antes, yo explicaba, por ejemplo, que si yo durante unos meses antes de gestar a un hijo tuve un drama muy fuerte, todavía estoy con las secuelas emocionales del drama y se lo voy a transmitir a mi hijo. Tenemos que pensar así, para comprender de una manera un poco más simple. Yo estoy vivo gracias o a pesar de tal o cual cosa. Ajá.
Entonces, si yo estoy vivo gracias o a pesar de que durante el embarazo o un poquito antes hubo un accidente, bueno, es posible que mi cerebro lleve mis procesos emocionales a vivirlos en forma de accidentes, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy vivo gracias o a pesar de una programación de una cesárea, por ejemplo. Eso es un tema interesante, lo voy a hacer. Yo en el curso digo que la cesárea puede hacer que la persona en el futuro sea una persona de tomar decisiones muy rápido, un corte y otra cosa, o todo lo contrario. Y justamente me di cuenta que cuando la cesárea es programada, es todo lo contrario. Porque lo que se hace es, al bebé, por ejemplo, es tomar la decisión por él de cuándo nacer. Y él no tiene que hacer ningún esfuerzo. ¿Qué pasa en la vida de ese chico? Él no va a hacer ningún esfuerzo. Y va a buscar que tomen las decisiones por él y que los demás hagan el esfuerzo por él. Y va a haber todo un folclore familiar, ¿no? Respecto a esta situación. Pero en realidad es más fuerte que él. Él no tiene nada que ver. Ahora, y en esta generación, mi generación, donde los partos duraban 24 horas y eran terribles, ¿qué pasa en la vida? También la vida También depende, pero todo depende de cómo se vive. Claro. Por ejemplo, si era normal que el parto durara 8 horas, bueno, la mujer ya va con la idea de que va a durar 8 horas. Claro. Ahora, si está con el miedo de qué va a pasar, por qué dura tanto y todo eso, bueno, el chico está cargando absolutamente todo lo que siente la madre. Es como hacemos ahora, copiar y pegar, ¿no? Claro. Se copia en el bebé automáticamente. Lo mismo, volviendo al tema que preguntaste antes, una violación, por ejemplo. Lo que se vive en ese momento, tengo que volver a armar la frase, yo estoy vivo gracias o a pesar de una violación. Entonces es posible que atraiga violaciones, y si soy hombre, es posible que yo sea violador. Porque para mi cerebro violación igual vida. Ahora, para no asustar, ¿no? Porque esto es muy fuerte. Con una decodificación se soluciona. Sí, tomando conciencia de cómo se armó el programa y comprendiendo. Realmente lo que tiene que comprender el individuo es que, para que el cerebro cambie el formato, es que eso fue muy bueno en su momento, fue lo que le dio la vida, fue lo que participó en su vida. Pero uno no va a nacer 2 veces. El cerebro hay que hacerle comprender, tomando conciencia simplemente, de que eso fue bueno en una vez, pero ahora es contraproducente. Pero la toma de conciencia hace que la persona se libere. Quiere decir que si uno programa un nacimiento, es decir, la persona que se case antes o después, con sus tiempos, evita un montón de problemas en ese niño. No. No, porque también lo programas. Claro, es que no hay manera de escapar. Claro. No hay manera de escapar, porque uno piensa, sí, pero yo lo voy a programar, va a ser todo perfecto, todo perfecto, todo perfecto. Y capaz que el chico en el futuro va a ser un programador científico. Va a tener un trastorno obsesivo compulsivo por el orden, porque esté todo en su lugar perfecto, porque si no, entonces hay que comprender que no podemos evitarlo. De hecho, la persona que va a tratar de programarlo para que salga todo perfecto es porque es controladora. Entonces, ya está transmitiendo algo en el chico que el chico va a sufrir. Quiere decir que caemos siempre... Perdón, y lo contrario también lo va a hacer sufrir. Claro, entonces, porque viene con el programa para vivir. ¿Qué pasa cuando hay un programa, cuando hay mellizos o trillizos? ¿Pudiste ver eso? Sí, normalmente... Generalmente son cesáreas, ¿no? Sí, o no, pero lo que pasa es que... Lo que pasa es que se pueden... es decir, vemos cómo se distribuyen entre los hermanos las cargas emocionales de los antepasados por número de orden. Ajá. Entonces, el primero va a recibir conflictos de los primeros, el segundo de los segundos y el tercero de los terceros. Así se hace el cerebro para repartir la información. ¿Todo tiene cura? Cura, es decir, no es cura. ¿Sería la palabra todo se puede decodificar? ¿O hay algo que no? La estupidez iba a decir, pero... Importante. No, yo no conozco el límite del cerebro, eso siempre lo digo. Nosotros tenemos que comprender muchas cosas. Para nosotros muchas cosas son imposibles. Sí.
Por ejemplo, alguien pierde un brazo. Para nosotros es imposible que ese brazo se regenere, pero en la naturaleza ese proceso existe, en los reptiles, en las lagartijas. Así que es posible para un cerebro regenerar todo un miembro. Posiblemente el hecho de que no lo creamos hace que el cerebro se vea bloqueado en esa posibilidad. Va a respetar nuestra creencia. Pero sabemos que eso, si decir, no, un miembro no se puede regenerar, pero en la naturaleza existe. Y vamos a decir, pero ese miembro es una cosa muy simple. No. Son células, son huesos, está todo ahí. Entonces, no sé cuál es el límite del cerebro, no lo sé. A mí me ha pasado incluso le había preguntado yo a Claude Sabat, mi profesor, ¿es posible que esto se cure de una enfermedad muy, muy particular? Un chico que tenía un pie, una pierna 13 centímetros más corta que la otra. Y yo, para mí era, ¿cómo puede ser? Claro. Yo acababa de terminar y él me dijo, ¿por qué no? Y esa respuesta fue bastante interesante porque para mí me quedó después, ¿por qué no? Ahora, si yo no creo que mi proceso biológico puede revertirse, le estoy dando la orden a mi cerebro que no lo revierta. Mi cerebro va a responder a mí. Ahora, qué interesante lo que acabas de contar, porque de alguna manera uno como decodificadora, yo por lo menos en forma mía personal me he puesto muy firme. Si a mí no me piden realmente y quieren mejorar y están seguros de que esto va a funcionar, directamente ni presto atención. Por eso es tan privativo, incluso, y ahí nos volvemos al libro también, de que llegue a la persona que tiene que llegarle. Sí. ¿No? Sí. Es decir, hay una cuota de un 99% de parte del cliente de mejorar, porque si no, no sirve de nada el trabajo que puedas hacer. No, además no es un proceso de simplemente recibir la información y ya está. No es, bueno, te pasó esto porque, es decir, tenés esta enfermedad porque viviste esto que te pasó de tal manera. No es solo eso, hay que buscar todos los antecedentes en la vida de la persona. Porque por algo esa persona tiende a vivir ese tipo de conflicto de esa manera. Si yo no voy a buscar todas las raíces o la mayor cantidad posible de información, es muy probable que la persona siga viviendo los conflictos de la misma manera, puesto que las raíces siguen estando ahí. El proceso de vivenciar las cosas sigue estando ahí. Entonces, no es solamente, es una buena guía, pero hay más que eso, hay que ir a buscar mucho más, hay que ir a buscar lo que pasó en esa etapa del pre-embarazo, el embarazo y los primeros meses de vida. No es solamente, sí, tenés 50 años, te pasó esto, es por esto. No, hay que ir a buscar más. En general repetimos constantemente, varias veces en la vida, los disparadores para que un decodificador pueda darse cuenta qué es lo que está pasando. ¿Por qué no nos contás cómo funciona una entrevista en forma muy breve, ¿no? De algo muy simple? Suponte, no sé, vamos a inventar, una persona que tiene dolores de cabeza, ¿no? Una señora que tiene dolores de cabeza, cuando llega a los 45, 50 años, que suponemos que ya comienza su ciclo sexual a bajar, ¿no? A decaer. ¿Cómo investigas? No, yo lo primero hay un proceso que me enseño en el curso que ya viene desde la antigüedad, ¿no? Que es la mayéutica, que nos dice qué cosas preguntar. Yo siempre empiezo por establecer una línea de tiempo. Empiezo a establecer qué cosa pasó, cuándo empezó el síntoma, qué cosas vivió en un pasado bastante reciente, antes del síntoma, meses, empiezo normalmente. Puede ser un poquito más, pero normalmente empiezo por meses. Luego voy a buscar en el proceso de la vida ciertos ciclos que se han presentado respecto al momento en que la persona tuvo el conflicto o empezó con los síntomas, y voy a encontrar cosas similares o no, pero sí que tienen que ver con su conflicto de dolor de cabeza, que son muchos los conflictos de dolor de cabeza. El ejemplo es un poquito amplio. Sí. Es un poquito amplio. Es cierto. Voy a ir a buscar
en una etapa que hablamos antes antes de la gestación, el embarazo y los primeros meses de vida. Empiezo por ahí, es lo que nos da la primera consulta, básicamente, ¿no? A veces alcanza, a veces hay que seguir buscando más, entonces hago que la persona se arme el árbol genealógico para trabajar sobre ello si es necesario. ¿No? Entonces, generalmente recomiendo a todo el mundo que haga su árbol genealógico, pero para la consulta, la consulta de un árbol genealógico, vos tuviste una con Claude Bouvier, sabés que es bastante larga, ¿no? bastante extensa, el análisis completo del árbol. Sin embargo, sí, podemos encontrar muchas cosas ahí en ese proceso. Vamos a ir a buscar otros tipos de ciclos en el individuo, hay muchos tipos de ciclos. Básicamente eso es lo que yo hago en la consulta. Trato de simplificarla lo más posible, porque una vez que tenemos la lógica posible de la enfermedad o sabemos qué le pasó y cómo lo vivió, ya sabemos qué es lo que tenemos que buscar en el pasado. Claro. Eso es en general. Hay otras veces que la enfermedad se dispara hoy, pero no tiene nada que ver, o muy poco que ver con lo que le pasó, pero sí tiene que ver a cómo la programó mucho tiempo antes, posiblemente en su niñez. Está disparando una enfermedad ahora que hubiera caído como un guante al conflicto que vivió en su niñez. Pero disparado por otro tipo de conflicto. Qué bueno lo que acabas de decir, porque nos volvemos al libro y nos indica que el libro es interesantísimo como guía, pero no te resuelve absolutamente nada. Bueno, no resuelve nada, no. Hemos tenido casos en que la persona solo leyendo el libro se dio cuenta, o incluso, a mí me pasó, leí el libro, cuando yo lo escribía me enfermé mucho porque me estaba pegando solo. Pero a veces la persona lee el libro y se cura. No significa que cure todo, eso no hay que pensar que es una panacea, pero la información entra. La persona está lista para recibirla y ya está. Y capaz que con eso era suficiente. Normalmente no es la regla, no es la norma, pero puede llegar a suceder. Bueno, hay algo que a mí me encantó, ya lo diste el año pasado, quiero que nos cuentes un poco, y es un trabajo de investigación muy fuerte que hiciste con los análisis clínicos, que realmente es una herramienta increíble para el decodificador para darse cuenta qué es lo que está pasando y en qué órgano. Pero quiero que nos cuentes de qué se trata esto, porque esto es un trabajo de Enrique Burón fuerte. Sí, no, en realidad era porque la gente me preguntaba así, pero yo cómo sé lo que me está pasando al leer el análisis clínico. Y yo leyendo algunos análisis clínicos, yo le decía a la persona porque más o menos sabía para qué servía cada cosa en nuestro organismo, ¿no? Entonces ahí fui un poquito más a fondo y empecé a ver los análisis clínicos un poquito más avanzados. Tampoco es la totalidad, el más profundo de todos, pero sí tenemos análisis de orina, análisis de suero, análisis de sangre. Y vemos lo que hay cuando hay demasiado cobre, cuando estamos demasiada, qué sé yo, potasio, sí, claro. sodio, todo lo que fuera. ¿Qué puede estar significando cuando tenemos mucho o cuando tenemos poco? Entonces eso yo lo armé en una planilla que se las doy a los alumnos al final del curso, para que los alumnos puedan llegar a consultar por cosas un poquito menores en realidad, porque son cosas que dan pistas. Qué sé yo, tengo hipopotasemia, es decir, tengo poco potasio, puedo ir a buscar en la planilla, está en el libro, pero en el libro no está todo lo demás. Entonces ahí armé todo esto, entonces, y armo algunas relaciones muy interesantes de cómo, hay algunas que son muy interesantes, incluso son, ¿cómo podría decir?, mitológicas las relaciones, es muy interesante. Bueno, yo lo uso antes de ver a la persona. Sí. Le encontré la vuelta, pero bueno, cada uno le encuentra lo suyo, ¿no? Yo se los pido antes de ver y sabiendo simplemente cuál es lo que sospechan o el diagnóstico del médico. Y es interesantísimo cómo te lleva y te orienta. Sí, porque sirve mucho para eso, para orientarse de a ver qué es lo que la persona pudo haber vivido. Solamente leyendo los análisis clínicos Bueno, ahora yo tengo que preguntarte algo porque, bueno, curiosidad femenina. Hablaste en las últimas entrevistas de tus viajes
que ya se está concretando y ya comenzaron los cursos. Bueno, ¿qué pasa en el exterior? Bueno, ¿Qué yo pasa? ya estoy cansado un poquito de los viajes que vamos a hacer, ¿no? Claro. Bueno, porque es toda una responsabilidad, ¿no? El cambio de idioma. Bueno, empezamos en Estados Unidos el año pasado, yo lo había mencionado acá. Es posible que el año que viene sean 2 ciudades en Estados Unidos, una en la costa oeste, que sería Los Ángeles en principio, y la otra en la costa este, que por ahora sería Miami. Pero eso está por armarse, no sé si todavía se armó o se va a armar, no sé. Eso, cuando vamos ahora en unos días a California, vamos a ver ese tema ahí. Pero pensamos que vamos a poder hacerlo. Lo que pasa es que el formato no es muy interesante. El formato que estamos haciendo aquí en Argentina, en Uruguay y en Chile está basado sobre 5 módulos anuales. Eso nos consume muchos fines de semana del año. Es el formato ideal, pero no puedo dar 5 fines de semana en Estados Unidos, porque el costo sería muy grande para la gente. Entonces estamos viendo cómo hacer para que no dar todos los días corridos, porque es inasimilable tanto material. No se podría asimilar tanto. Además que el curso lo doy íntegro yo y es agotador. Es agotador, es verdad. Es agotador, ya 2 días es muy fuerte. Yo comentaba hoy con una persona, justamente a la mañana, y decía qué revolucionario que es todo esto, ¿no? Y que es para elegirlos, de verdad, porque el tomar conciencia de que uno puede superar una enfermedad o una patología simplemente dándose cuenta, ¿no? Con un buen decodificador, es una maravilla. Enrique, por supuesto, como siempre, te deseamos lo mejor de lo mejor, que tengas muchas posibilidades de seguir sembrando semillitas por todo el mundo, pero con una frase. Solamente quiero que termines este programa, no sé, lo que sientas, una frase. Ahí me agarraste totalmente desprovisto de una idea para esto. La frase que se puede dar respecto a lo que hacemos es: todo es posible. Hay un cambio muy fuerte de conciencia en la humanidad. Yo sé que hay en muchos otros lados muchas peleas que nosotros vivimos, ¿no? Muchas frustraciones, mucha mente, digamos, mucha dureza, ¿no? Hablamos de todo lo que pasa en el mundo, de todo lo que pasa en nuestra economía, en la economía de los países, en general la sociedad, y nos enrollamos mucho en eso. Pero hay otro universo que se está creando al mismo tiempo. Y algunos están ya comprendiendo ese cambio y están participando de ese cambio de manera activa. Ojalá que les llegue a todos. Que así sea, que así sea. Gracias por estar, gracias por compartir estos momentos. Y bueno, llegará quien tiene que llegarle. Es así.